acción del gobierno frente a esta crisis, Alfredo. ¿Hola? Sí, Alfredo. ¿Están escuchando ustedes? Sí, nosotros te escuchamos. Me preguntabas a mí, Mariana. Sí, te preguntaba a vos, digo, ¿qué opinás de la reacción de la Presidenta y la reacción del gobierno en general, digo, frente a esta crisis, ¿no? Claro. Mira, es muy triste, Mariana, muy triste y sumamente preocupante. Como ciudadano, además de periodista, es realmente inquietante. Porque la reacción es de esas personas infantiles que se enojan con el espejo, que a veces nos pasa en la vida cotidiana, que uno comete un error y no sabe con quién enojarse y busca un chivo expiatorio, alguien a quien echarle la culpa. Vos fíjate que estos Twitter son la expresión de la bronca porque la situación económica se ha complicado y yo te diría que la responsabilidad absoluta es de la propia Cristina Fernández de Kirchner, de Axel Kicillof y de Jorge Capitanich. No se han generado situaciones extra gobierno que argumenten, que fundamenten, que expliquen una crisis económica de esta característica. Son todos, como se dice en el tenis, errores no forzados. Todos errores propios, disparos en los pies que han ido generando esta situación, que comenzó el gobierno, yo diría la era Kirchner, a sufrir grandes problemas una vez que Néstor Kirchner despide del gobierno, echa del gobierno a Roberto Lavagna, primero por celos, por la figura de Lavagna, y segundo porque no quería tener un testigo tan cerca respecto básicamente a algunos hechos de corrupción muy grandes que se producían y no quería tener a alguien como Roberto Lavagna, que es una persona con un fuerte concepto ético de la actividad pública. Pero luego, a partir de ahí, se fueron incrementando las actividades de mala praxis y en los últimos tiempos, yo diría desde que Axel Kicillof ha llegado al gobierno y al Ministerio de Economía, realmente estamos en manos de una persona que a lo mejor tiene buenas intenciones, yo no dudo de eso, a lo mejor es honrada, no dudo de eso, pero que carece absolutamente de la capacidad para interpretar qué es lo que está pasando en la Argentina, cuáles son las soluciones necesarias para atacar el tema del dólar, el tema de la inflación, y todo el tiempo están generando remedios que son peores que la enfermedad. Te escucho, Alfredo, y pienso, ¿no? Quizás el gobierno está realmente frente a una oportunidad histórica, ¿no? De hacer una autocrítica, de hablar con la verdad y de tomar el toro por las astas y presentar un plan que se ocupe de las cosas que están sucediendo, ¿no? Porque da la sensación de que son solo parches. O sea que yo había pensado lo mismo, Mariana. En un momento, siempre uno, más allá de que tiene una mirada crítica, más allá de que es escéptico de esta profesión, te va haciendo escéptico, siempre digo, tiene la gran posibilidad, todavía tiene la gran posibilidad de corregir errores muy graves. Fíjate si Cristina, cuando lo designa a Jorge Capitanich, que hasta que llega al gobierno era una persona del justicialismo, respetada porque era una persona racional, moderada, que no era agresiva, que no estaba todo el tiempo buscando enemigos, si en ese momento designar a Capitanich dicen, bueno, vamos a poner un equipo profesional en economía, vamos a llamar al que Cristina quiera, pero alguien con experiencia, respetado en el mundo académico, y a partir de allí empezaban a corregir errores y a tratar de resolver algunos temas que no son tan graves, salvo por el capricho de no querer enfrentarlo y no de querer hablarlo de ellos. Le digo para el ciudadano común, cuando nosotros tenemos un problema en la vida cotidiana, es imposible que lo resolvamos, imposible, si no lo reconocemos primero, y todavía hoy el ministro Kicillof no pronuncia la palabra inflación, todavía hoy no usan la palabra devaluación, apelan a eufemismos de todo tipo, y las señales que están marcando, y aquí me parece que lo más grave, Mariana, son absolutamente contradictorias las señales que le mandan a la sociedad. Por un lado piden por favor que la gente ahorre, que la gente vaya a los bancos, que deposite sus dólares, abren una cuenta gratis para que si uno compra dólares los pueda tener guardados en el banco, y por otro lado están diciendo que los bancos son los mismos que se quedaron con sus ahorros en el 2001, como dicen los pibes, bardeando a sus bancos. Entonces, ¿cuál es el mensaje, Cristina? ¿Hay que ahorrar o hay que huir de esos bancos que usted está descalificando? Hoy el ministro jefe de gabinete, Jorge Capitanich, diciendo que aquellos que amarrocan, esa fue la palabra, porque todos los días inventa palabras, o por lo menos trae del arcón de los recuerdos viejas palabras, Capitanich, aquellos que amarrocan, que ahorran en una manera no productiva, son gente antipatriota que está en contra de la Argentina y en contra del país. Pero ¿cómo es esto? Todo gobierno debe fomentar el ahorro de la sociedad para que la sociedad se sienta fuerte. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que las señales son muy contradictorias y la economía, la vida de un país se rige con confianza. Cuando uno empieza a escuchar semejante nivel de contradicción, empieza a inquietarse, bueno, y eso es lo que está ocurriendo, ¿no?
Alfredo, bueno, por ahí se está olvidando Capitalist de cuando Néstor Kirchner compró los $2 millones. ¿O no compró? Entonces, se me entrecortó un poquito. No, que vos Mercedes habla. Vos mencionabas recién lo que dijo Capitalist hoy, como que el que ahorra está en contra del progreso del país, cuando el propio Néstor Kirchner en su momento, ¿te acordás?, compró $2 millones. Exactamente, y además sí, aquellos que, empresarios que hasta hace muy poco tiempo eran elogiados por el propio gobierno, aquellos empresarios que mantenían un modelo productivo, aquellos empresarios que, insisto, por lo menos hasta el momento en que se fue la Habana, la inflación era baja, los argentinos, ya nos olvidamos, ahorrábamos en pesos. En la época de la Habana nadie iba corriendo el dólar, ahorrábamos en pesos porque era conveniente, porque era razonable, porque se había reflotado la confianza. Ahora, cuando uno mira las actitudes que ellos tienen, critican a aquellos que aumentan los precios, y las empresas del Estado no aumentan los precios, YPF no aumenta las naftas, no están ellos también fomentando ese tipo de situaciones. Me parece que básicamente todas las situaciones todas las dificultades económicas que estamos viviendo tienen una razón y un motivo desde el punto de vista político, y tienen que ver con esta, yo le llamo capricho, yo le llamo irresponsabilidad de la presidenta, achicarse, aislarse y hablarle solamente al público más fanatizado, diría. El otro día, cuando estuvo paseando por los patios internos de la Casa Rosada hablándole a los chicos de la Cámpora, Cristina iba acompañada todo el tiempo, primero por el amanuense de Oscar Parrilli, pero además sus edecanes políticos, que eran los dos que estaban atrás, eran Kicillof y Andrés el Cuervo Larroque. Me parece que la presidenta debería, como dice a veces su locutora, gobernar para los 40 millones de argentinos, o por lo menos tenerlos presentes a la hora de sus decisiones, y no achicar más la situación en un rubro que empieza a ser peligroso, porque ya entramos en el campo policial, producto de una decisión de Gil Carbó, de la Procuradora General. Empiezan a ver desde el punto de vista de la posibilidad de penalizar las actividades que realizan determinadas empresas. Si van por el lado policial, entran peligrosamente en el camino del chavismo, que la inmensa mayoría de esta sociedad no quiere. Bueno, veo que te está costando opinar. Te quería preguntar, ahora que nombraste a los empresarios, justamente por algunas declaraciones que ha hecho Capitanich y también, digamos, Cristina públicamente, porque hasta ahora se hablaba de soslayos, de la posibilidad de una conspiración, de un intento de golpe, pero cada vez se está haciendo más público por parte del gobierno la acusación de que, por ejemplo, el Capitanich decía que se inventan paros para pedir subsidios, que un empresario petrolero hace una corrida del dólar para desestabilizar el gobierno, que los medios hablan de la economía para desestabilizar el gobierno. ¿Cuán peligroso es hablar de esto, digo, siendo el propio gobierno quien instala este tema? Bueno, es la gran pregunta, digo, que todo el mundo se hace, que es muy difícil de hacerla en público, porque hay que ser sumamente responsable cuando hablamos de la investidura presidencial, hay que ser sumamente prudente cuando hablamos de las instituciones democráticas, y por lo tanto uno tiene que manejarse con pinzas, pero no por eso dejar de decir las cosas y dejar de advertir lo que está ocurriendo. Sería una verdadera tragedia nacional que Cristina Fernández de Kirchner no terminara el gobierno, y creo que todo ciudadano democrático, todo dirigente político debe colaborar para que la presidenta pueda serenarse, pueda tomar las mejores decisiones y llegar con mucha tranquilidad al 2015 como corresponde constitucionalmente. Ahora, es cierto lo que mucha gente se pregunta, insisto con los ejemplos de vida cotidiana, uno no puede ayudar a la persona que no se quiere dejar ayudar. De hecho, no hace falta solamente pensar en los periodistas o los dirigentes opositores. Uno habla con algunos ministros que todavía hablan con los periodistas independientes, y los ministros, absolutamente off the record y preocupados, te dicen: Cristina no nos escucha ni a nosotros. Nos da miedo plantearle una crítica, un matiz distinto, una mirada. Mire, presidenta, que tal cosa, inmediatamente lo ve como una conspiración, lo ve como que la quieren sacar del gobierno. Y la verdad que todos los argentinos queremos que
las instituciones funcionen, que la democracia funcione, que la racionalidad tenga, que la presidenta tome las decisiones ideológicas y políticas que considere necesarias. Nadie la quiere reemplazar. Ella tiene que realmente conducir estratégicamente a su gobierno porque ha sido elegido democráticamente por la gente, pero para eso tiene que abrirse y no cerrarse, tiene que tender puentes de diálogo y no cavar trincheras de enfrentamiento permanente prácticamente con todos los sectores. Si uno ve la declaración de Capitanich y de Cristina desde el comienzo de la semana hasta ahora, todos los días inventaron un enemigo nuevo. Juan José Aranguren, Ismael Bermúdez, los periodistas, el campo, los de los corralones de materiales, los que aumentan los precios en el campo, todos los bancos, todo el tiempo da la sensación que en la Argentina son todos enemigos de Cristina, menos la gente que se arrodilla y le hace saludo 1 y saludo 2. Y la verdad que no es así, no es así. El ciudadano argentino medio es un ciudadano racional, democrático, que quiere respetar a la presidenta, pero también quiere ser respetado. Hola Alfredo, Eduardo Yactura. Sin ir más lejos, Maurice Clos, gobernador de Misiones, el gobernador K, por cierto, hoy dijo que sería ideal que empiecen a reunirse, a hacer una reunión multisectorial, para que esto no termine como en el 2001, como el gobierno de Alfonsín. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, todo lo que sea juntar a distintos sectores, todo lo que sea diálogo, yo creo que siempre es positivo. Yo creo que cuando uno habla, aún con las personas que opiniones más diversas tienen, se bajan los prejuicios, se bajan los preconceptos y se genera una, entre comillas, humanización de las conversaciones. Allí anda la Iglesia Católica proponiendo un buen camino que funcionó en el año 2001, que fue el diálogo argentino. ¿Qué época? Hoy la Iglesia está mucho más prestigiada a propósito de la figura del Papa Francisco y están convocando a los sectores de los partidos políticos, los empresarios, los trabajadores, los distintos sectores para empezar a buscar puntos denominadores comunes que lleven a bajar los decibeles, a parar con las turbulencias y a generar tranquilidad. El ciudadano quiere levantarse a la mañana sabiendo reglas claras, no se quiere enterar todos los días de una nueva decisión, de una decisión abrupta, de un volantazo de acá, de un volantazo para allá. No podemos tener ministros que tomen decisiones importantes, que a las 24 horas las desmientan. Cualquiera de nosotros, esta mañana hablábamos con Martín Caparrós, y decía, cualquiera de nosotros en nuestra actividad cometemos 2 o 3 errores seguidos y nos echan de nuestro trabajo, nos suspenden, nos amonestan. Aquí, digamos, un ministro anuncia que el 35, no, que el 20, no, ni el 20 ni el 35, todo el tiempo cambiando las decisiones sin decir, bueno, pido disculpas, tomamos una decisión apresurada, vamos a corregir. No, nada, anuncian una cosa y anuncian la contraria a las 24 horas. Ese tipo de situaciones son las que generan inquietud. Así que lo del gobernador de Misiones y todo lo que sea que colabore al diálogo, a sentarse en una mesa, a escucharse uno al otro, a dejar de lado la palabra enemigo, a dejar de lado la palabra enfrentamiento y empezar a dialogar en función de generar las condiciones, yo diría, de agenda de Estado, para ayudar a que todo el mundo cumpla su rol, me parece que es bienvenido y positivo. Lo que sí, si ustedes me permiten, hay 2 hechos porque por momentos el gobierno desbarranca hacia situaciones, yo diría, patéticas, sumamente preocupantes. Hay 2 que tienen que ver con el campo de la cultura que me gustaría subrayarlo. El primero, lo que ha ocurrido en mi querida provincia de Córdoba, en Villa María. Un intendente, a Castelo, intendente kirchnerista, ustedes lo saben, le pagó a Maná $360.000 para que actúe en Villa María, no un gobierno de una provincia, una municipalidad que le paga $360.000 a un solo grupo de musical. La verdad que es, digamos, un avión oficial en pleno alud, ¿no? También que es la de Catamarca. Exactamente, con todo lo que padeció desde el punto de vista de la tragedia natural de la luz en Catamarca, con muertos, utilizando el avión oficial. Pero digo, corresponde, es razonable, supongamos que sea legal, hay que ver qué pasó con el cepo, cómo saltaron y de dónde consiguieron esos $360.000, pues no creo que le hayan dado sedines a la gente de Maná, le deben haber dado dólares, ¿de qué manera los consiguieron? Y la otra, bueno, ha explotado con fuerza esta mañana y por eso hablamos, yo le decía con Martín Caparrós, designar una delegación de escritores argentinos para participar del Salón del Libro en París, donde se va a celebrar nada menos que nuestro extraordinario Julio Cortázar, uno de los más grandes escritores de habla hispana. Bueno, la decisión del gobierno es sesgar esa lista, invitar a los más amigos
o dejar afuera a aquellos que considera que son escritores críticos. Simplemente que no esté en esa lista un intelectual extraordinaria como Beatriz Arlo, o uno de los mejores escritores argentinos como es precisamente Martín Caparrós, que no los hayan invitado a participar del Salón del Libro País, significa que hay un nivel de discriminación y de castigo, porque ellos tienen posiciones críticas y son, miran críticamente al gobierno, y así no se puede, con semejante arbitrariedad, con ese nivel de discrecionalidad, lo único que se genera es más bronca y hace más difícil la posibilidad de una convivencia como todos